¿Sabía usted que las autoridades y funcionarios públicos tienen la obligación de cumplir con el principio de neutralidad electoral? ¿Y cuáles son los lineamientos del pacto ético? Hoy se lo contamos en Tu Decisión 2026. La neutralidad electoral es un principio clave que rige tanto en las entidades públicas como sobre sus funcionarios para que mantengan la imparcialidad durante el periodo electoral. Para conversar sobre ese principio tan importante y las denuncias al respecto, esta noche me acompaña Luis Enrique Ramos, vocero del Jurado Nacional de Elecciones. Luis Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Un gusto, Santiago, estar acá en este SEC y acompañarte para hablar de este importante tema. Claro, sí. Para comenzar, me gustaría poder tal vez explicar un poco al público de qué va el concepto de la neutralidad electoral específicamente, a qué nos referimos a la hora de mencionar que los funcionarios públicos y las autoridades tienen que mantenerse imparciales. ¿Qué significa esto exactamente, Luis Enrique? Bien, es una buena pregunta para iniciar justamente este tema. La neutralidad debemos entenderla como un principio constitucional, ¿sí? Que es el deber esencial que tiene toda autoridad, funcionario o servidor público, independientemente del régimen donde presten servicios, para actuar con imparcialidad política en el ejercicio de sus funciones. Es decir, no importa el régimen en el que te encuentres, puede ser 728, 276, un CAS, pero debe siempre actuar con imparcialidad política. Esa es justamente la frase clave, ¿no? En el ejercicio de las funciones. Claro, y esta neutralidad no solamente aplica al ejercicio de funciones en este nivel más amplio, más abstracto, sino también a la prohibición de realizar actividad política desde sus cargos. ¿Nos podrías conversar un poco sobre tal vez qué significa esto exactamente para quienes nos acompañan en casa? Claro, justamente el reglamento aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, el 112-2025 JNE, establece justamente un capítulo donde se establece lo que son prohibiciones para autoridades, funcionarios y servidores públicos respecto a la realización de cierto tipo de actividades que podrían ser consideradas infracciones en materia de neutralidad. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, realizar actos de cualquier naturaleza que puedan favorecer o perjudicar a alguna organización política o candidato, realizar propaganda electoral. También les está impedidas en este caso a las autoridades y funcionarios el tema de, en este caso, obligar a sus dependientes a afiliarse, por ejemplo, a una organización política o direccionar su voto para favorecer a una organización política o candidato. Claro, pero para entender este punto bien, eso no significa entonces que exista una especie de prohibición en la militancia partidaria para estas autoridades y funcionarios. Lo que está prohibido, justamente como establece lo que es el reglamento, es la realización de proselitismo político, es decir, actividad política, en este caso, haciendo el aprovechamiento del cargo, en este caso para el cual han sido elegidos o en el que vienen prestando funciones o servicios. Así es. Y bueno, tocando un poco más ya las consecuencias de la violación de este principio, tengo entendido que existen una serie de penalidades distintas de diferentes procesos a los cuales se les puede someter a un funcionario o autoridad que viole este principio. ¿Cómo se ve más o menos este abanico de potenciales penalidades? Claro, si hablamos en este caso del tema de sanciones, tenemos que entender en primer término que el jurado electoral especial, de considerar que se ha determinado una infracción en materia de neutralidad, lo primero que va a hacer es remitir los actuados a la Contraloría General de la República para que actúe de acuerdo a sus funciones y a la propia entidad para que haga lo mismo. Sin embargo, en el caso de reincidencia y cuando la autoridad o funcionario es candidato, podrían aplicarse sanciones de carácter pecuniaria, como podrían ser multas no menores de 30 ni mayores de 100 unidades impositivas tributarias, así como en este caso amonestaciones públicas, ¿no? Claro, y esto deja en una posición un poco complicada, tal vez en todo caso, a una serie de autoridades electas. De hecho, si la memoria no me falla, es una mayoría de gobernadores regionales y también una mayoría de alcaldes provinciales y distritales a nivel nacional que militan en partidos que van a participar en los comicios del 2026, ya sea en los nacionales o en los regionales y subnacionales. Más o menos, ¿cuál sería la línea de conducta apropiada, correcta que estos funcionarios deberían seguir para evitar la violación de tanto este principio como las penalidades que implicaría? Claro, Santiago, la principal regla justamente que deben recordar tanto las autoridades como funcionarios o servidores públicos es el tema de actuar con imparcialidad política, conforme establece la definición del reglamento aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Adicionalmente a ello, justamente actuar
dentro del marco normativo vigente, es decir, no cometer actos que puedan vulnerar las prohibiciones establecidas en el artículo 32 del reglamento como tal, ¿no? Claro, y acá quiero tocar una parte muy importante que es cómo se fiscaliza esto, porque obviamente tenemos a los entes electorales encargados, pero también la ciudadanía tiene un rol importante de poder ser consciente de esto y de ser necesario denunciarlo. Así que quería que me comentes un poco qué canales tal vez tiene el ciudadano de a pie que nos sigue en casa para poder, digamos, tocar la alarma, hacer sonar esta alerta en caso de darse una violación del principio. Claro, en el caso de la ciudadanía, si es que ellos, por ejemplo, pudieran evidenciar un hecho que podría vulnerar el tema de la neutralidad, tienen los canales del Jurado Nacional de Elecciones como la mesa de partes, en este caso virtual del jurado, donde podrían ingresar lo que son sus denuncias a fin de que estas denuncias puedan ser evaluadas por los jurados electorales especiales correspondientes. Y en su oportunidad, correrán traslado al área de fiscalización a fin de que se emitan los informes que puedan corresponder. Sin embargo, Santiago, también es bueno informar a la ciudadanía que desde el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección Nacional de Fiscalización y sus fiscalizadores adscritos a los distintos jurados electorales especiales, vienen realizando una labor permanente 24/7. Y ellos se encuentran en campo, justamente verificando y en este caso participando de distintas actividades donde podría eventualmente vulnerarse este principio. Sin perjuicio de ello, además, se hace el monitoreo también de redes sociales, programas televisivos, programas radiales, y se está al tanto de cualquier tipo de vulneración normativa, ¿no? Y es una labor, como te decía, 24/7 y de manera permanente que realizan todos los fiscalizadores a nivel nacional. Así es, una labor muy importante, en especial en miras a un año mega electoral como el que se nos viene el 2026. Pero acá quiero tocar lo que acabas de mencionar, estos diversos canales de comunicación que existen para que la ciudadanía se ponga en contacto con el jurado. ¿Podrías elaborar un poco, comentarnos sobre esos diferentes canales de atención? Sí, mira, hay dos formas en las cuales la ciudadanía podría en este caso presentar lo que son denuncias. Podrían hacerlo de manera directa a través de los jurados electorales especiales que se encuentran instalados a nivel nacional. A la fecha tenemos 60 jurados electorales especiales. Sin perjuicio de ello, también el Jurado Nacional de Elecciones tiene habilitada una mesa de partes virtual en la cual se puede acceder justamente para poder presentar cualquier tipo de denuncias, ¿no? Sin necesidad de trasladarse de manera física hasta las mesas de partes físicas de los jurados electorales especiales. Así es. Y bueno, hemos tocado hasta ahora la dimensión, digamos, bien política de esta cuestión. La cuestión de la militancia, el no forzar a los dependientes a unirse tal vez a una fuerza política. Pero me interesa conversar un poco sobre otro tema que nos concierne a todos los peruanos, que viene a ser el uso de recursos públicos. ¿Qué nos puedes comentar sobre, digamos, el buen actuar, la forma apropiada en la que un funcionario que puede que sea militante de un partido debería portarse en torno a su acceso a recursos públicos en temporada electoral? En cuanto al tema justamente que me comentas, nuevamente tendremos que retrotraernos a la propia definición del reglamento, ¿no? Entonces, para cualquier funcionario de autoridad, lo más importante es cumplir el tema de que no deben actuar, en este caso, buscando un favorecimiento a alguna organización política o candidato. Es decir, en otras palabras, lo que vendría a ser una adecuación a su conducta como funcionario o como servidor público o como autoridad, ¿no? Es decir, la imparcialidad política. Entonces, de acuerdo al reglamento, lo que se va a verificar en su momento es qué tipo de infracción podría eventualmente cometer, en este caso, una autoridad funcionario. Sin embargo, nuevamente se le reitera a todo funcionario autoridad, ¿no? Y se les invita a cumplir con el deber de neutralidad para actuar con imparcialidad política en el ejercicio de sus funciones. Así es, y hemos hablado de la imparcialidad, pero hasta ahora bajo el ente, digamos, del que la imparcialidad implica no beneficiar a alguien. Sin embargo, también tiene otro lado muy importante que viene a ser el no buscar obstruir tal vez o amedrentar la labor de otra fuerza política. ¿Nos podrías comentar un poco qué tipos de acciones podrían ser calificadas como de esta índole? ¿Qué clase de acción negativa podría tomar una autoridad pública para amedrentar, para que los ciudadanos que nos siguen en casa sepan más o menos a qué nos referimos con esto? Justamente en atención a lo que me indicas, el reglamento lo que establece es dos tipos de actos que podrían estar relacionados con tu consulta. La primera podría ser actos de cualquier naturaleza que podría realizar una autoridad para, en este caso, perjudicar a alguna organización política o candidato. O también se podría realizar propaganda, en este caso, en contra de algún candidato o organización política, ¿no? Entonces, son tipos de acciones genéricas que establece el reglamento y es bueno recordar también a la ciudadanía que cada caso que pueda presentarse y en este caso puede incurrir un funcionario de autoridad es analizado
por el organismo técnico, el área técnica, que es justamente fiscalización, y en su oportunidad se emiten los informes correspondientes proponiendo el tema de al jurado electoral especial que podríamos estar frente a una posible comisión de un hecho infractor en materia de neutralidad, ¿no? Así es. Y ya hablando en el sentido más práctico de las cosas, mirando el contexto electoral que se nos viene, el 2026, a esas alturas, ¿el jurado ya ha recibido alguna cantidad o alguna, digamos, algún número de denuncias de esta índole o todavía no estamos viendo eso a nivel nacional? Sí, mira, nosotros a la fecha venimos en este caso ejerciendo actividades de fiscalización electoral a nivel nacional y justamente como te decía, es a través de los fiscalizadores electorales que se encuentran a nivel nacional desplegados en todas las provincias de nuestro país, que se encuentran en este caso realizando labores de manera directa, es decir, presencialmente, hacen el recorrido a todos sus distritos, fiscalizan redes sociales, medios de comunicación. Sin perjuicio de ello, también han ingresado denuncias a los jurados electorales especiales y estas denuncias en su oportunidad se le corre traslado al área de fiscalización de cada jurado electoral especial para que se emitan los informes correspondientes, ¿no? Y ya es el jurado electoral especial correspondiente quien va a determinar si existió o no una infracción en materia de neutralidad electoral, ¿no? Así es, y eso lleva a una pregunta tal vez un poco más complicada, que viene a ser cómo logran definir tal vez de una denuncia honesta, genuina, de un caso de la violación del principio de la neutralidad electoral y tal vez una denuncia que busca instrumentalizar estos mecanismos para tal vez amedrentar al funcionario en cuestión. ¿Cómo logran establecer este filtro? Es una importante pregunta y es bueno también hacerle conocer a la ciudadanía que, y si bien es cierto, ellos pueden presentar, en este caso, una denuncia ciudadana a través de los jurados electorales especiales, sin perjuicio de ello, al momento de realizar el análisis justamente de estas denuncias, lo que se busca, en este caso, a través del área de fiscalización y los fiscalizadores, en este caso, cuando emiten sus informes, es hacer un análisis de los hechos. Pero no se queda solo con lo informado en la denuncia, sino se buscan elementos o medios de prueba adicionales que complementen los hechos denunciados, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para finalmente poder, en este caso, concluir si es que hay una posible o no infracción en materia de neutralidad. Así es, información muy importante. Pero para ir complementando un poco esto, vamos a contactarnos con nuestra compañera Carola Román, quien se encuentra en el distrito de Miraflores con inquietudes del público. Adelante, Carola. Así, Santiago, ya estamos en el Parque Kennedy en Miraflores y vamos a conversar con todos los ciudadanos acerca de sus dudas e inquietudes sobre la neutralidad electoral. Pero esto tras la pausa. Volvemos. Gracias por acompañarnos en Tu Decisión 2026. Como les mencionamos antes de la pausa, nos vamos a enlazar con nuestra compañera Carola Román, quien se encuentra en el distrito de Miraflores con preguntas de la ciudadanía. Adelante, Carola. Así, Santiago, amigos, estamos aquí de regreso en Tu Decisión 2026 desde el Parque Kennedy en el distrito de Miraflores. El tema es neutralidad electoral y vamos a seguir conversando con los ciudadanos que transitan por estas calles. Adelante, por favor, caballero. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, Anthony Padilla. Señor Anthony, el especialista le escucha en estudio. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué sucede si un funcionario público vulnera el principio de neutralidad? Perfecto. Vamos a escuchar la respuesta desde aquí. Adelante. Muchas gracias, señor Anthony, por su pregunta. En atención a la consulta, si un funcionario, autoridad o servidor público vulnera el principio de neutralidad, entonces se le puede iniciar un procedimiento sancionador en materia de neutralidad a través, en este caso, de los jurados electorales especiales correspondientes. Vamos con la siguiente pregunta, Carola. Muchísimas gracias por la respuesta en estudio. Continuamos aquí en el Parque Kennedy en Miraflores. Por favor, pase aquí a mi costado para hacer la pregunta del especialista. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Hola, ¿qué tal? Damián Zambrano González. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta para el especialista? Bueno, mi pregunta para el especialista sería, ¿cuáles son las instituciones que están obligadas por ley a guardar la neutralidad electoral? Perfecto. Muy buena pregunta. Vamos a escuchar la respuesta desde aquí. Adelante. Señor Damián, en atención a la pregunta que usted realiza, conforme establece lo que es la normativa vigente, son todos los funcionarios, autoridades y servidores públicos quienes tienen en este caso el deber de cumplir el principio de neutralidad. Desde la autoridad, en este caso más alta,
hasta justamente la autoridad que en este caso podría encontrarse en un gobierno de menor grado, ¿no? De menor jerarquía, un subnacional, ¿no? Es decir, abarca a todos los funcionarios, a todas las autoridades y a todas, en este caso, los servidores públicos. Continuamos con las interrogantes, Carola. Gracias por la respuesta en estudio. Continuamos aquí desde el Parque Kennedy en el distrito de Miraflores conversando con la gente. Adelante, por favor. Gracias por participar. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches. Valentina Cerdeña. Valentina, el especialista te escucha en estudio. ¿Qué pregunta tienes para él? ¿Qué autoridades están encargadas de supervisar la neutralidad electoral? Ay, perfecto. Vamos a escuchar la respuesta desde aquí. Adelante. Valentina, en atención a la consulta que realizas, es justamente el área de fiscalización a través de los fiscalizadores electorales que se encuentran desplegados a nivel nacional y adscritos a los distintos jurados electorales especiales, quienes vienen realizando la fiscalización de este procedimiento de neutralidad. Y como institución sería el Jurado Nacional de Elecciones quien fiscaliza justamente el cumplimiento de este deber constitucional. Continuemos con las preguntas, Carola. Muchísimas gracias por la respuesta en estudio. Continuamos aquí desde el Parque Kennedy en Miraflores. Adelante, por favor. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, soy Yasira Bustamante. Yasira, ¿cuál es la pregunta que has preparado para el especialista? ¿Cuál es el rol del Jurado Nacional de Elecciones frente a la neutralidad electoral? Perfecto. Vamos a escuchar desde aquí la respuesta. Adelante. Hola Yasira, justamente como Jurado Nacional de Elecciones, como ente electoral y como máxima autoridad en materia electoral, lo que tenemos como prerrogativa constitucional es fiscalizar. Y dentro de la fiscalización que realizamos es justamente la fiscalización del deber de neutralidad que tiene todo funcionario, autoridad o servidor público y por tanto es el área técnica a través de sus fiscalizadores quienes vienen realizando esta labor a nivel nacional 24/7, que es una labor de verdad muy sacrificada, muy dedicada, pero con ello lo que se busca es justamente garantizar a la ciudadanía el respeto a todas las normas en materia electoral vigentes. Gracias por la respuesta en estudio. Muchísimas gracias, Yasira, por haber participado. Y de esta manera nosotros terminamos nuestra visita en el distrito de Miraflores, pero vamos a continuar visitando otros escenarios para recabar la opinión y las inquietudes del público, con miras a los próximos comicios electorales. Mientras tanto, regresamos contigo a Estudio Santiago. Adelante. Muchísimas gracias, Carola, por las preguntas y gracias a la ciudadanía por formularlas. Bueno, hay un tema que quiero tocar aquí que se ha tocado durante la entrevista y que hemos escuchado también por parte del público, que es el rol del jurado a la hora de fiscalizar la neutralidad electoral. Pero más que pensar en lo que está vigente el día de hoy, quería conversar un poco tal vez la historia de este trabajo, esta labor que viene haciendo el Jurado Nacional de Elecciones. Así que, ¿qué nos puedes comentar un poco en torno a esto? Más o menos la crónica a través del tiempo de este principio. Sí, mira, Santiago, es muy importante recordar que un proceso electoral, desde que es convocado, entran en vigencia este tipo de restricciones y viene un marco normativo sobre el cual el Jurado Nacional de Elecciones, como organismo justamente electoral que vela por el principio de legalidad, tiene que actuar. Mencionaba justamente a una de las personas que nos habían hecho amablemente sus consultas que uno de los roles y prerrogativas constitucionales que tenemos es la de fiscalización. Entonces, desde que se ha convocado este proceso de elecciones generales 2026, lo que hemos venido realizando a través de esta área técnica que es la DNFP, la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales, es realizar una actividad permanente de fiscalización electoral. Ya es en este caso cuando se contratan a los fiscalizadores electorales especiales que hacemos que se desplieguen a nivel nacional. ¿Es por qué? Porque lo que se busca, Santiago, es que garanticemos a toda la ciudadanía que en cada rincón de nuestro Perú justamente se va a poder realizar una actividad fiscalizadora. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que se busca como ente electoral es justamente reforzar la confianza ciudadana en que los resultados hasta el día de las elecciones van a reflejar justamente lo que la ciudadanía finalmente ha elegido. Lo que queremos justamente como organismo electoral ha sido realizar ello, fortalecer la confianza ciudadana en este organismo electoral. Y con ello, la labor es permanente. Como te comentaba, un fiscalizador justamente es designado a una provincia determinada. Este fiscalizador, dentro de las actividades que realiza de manera diaria, es recorrer con un plan de trabajo los distintos distritos. Está al tanto de las noticias que puedan estar presentes y justamente participa de distintas actividades oficiales como no oficiales de funcionarios o servidores o servidores públicos, ¿no?
Y justamente es ¿por qué? Porque se busca garantizar que ninguna autoridad o funcionario o servidor público vulnere el principio de neutralidad. Pero no contento o nosotros con realizar esta actividad de manera directa, porque nosotros lo que buscamos nuevamente, reitero, es garantizar el tema de la legalidad del proceso. Vamos más allá. Fiscalizamos también y hacemos seguimiento de las redes sociales de las autoridades y funcionarios públicos. Adicionalmente a eso también verificamos el tema de medios de comunicación televisiva y radial a fin de también poder constatar que puedan presentarse tal vez denuncias periodísticas o ciudadanas o algún hecho que se esté informando donde una autoridad o funcionario tal vez ha podido incurrir en alguna infracción. Entonces, con ello se elaboran los informes de fiscalización correspondientes y se dan a conocer de manera oportuna a los jurados electorales especiales posibles infracciones en materia de neutralidad, para que ya sea el jurado electoral especial correspondiente quien analice cada caso que pueda presentarse y determine o no si hay una infracción en materia de neutralidad y corresponda a los procedimientos sancionadores correspondientes, ¿no? Así es, y la experiencia del jurado se alimenta tal vez comparando o tal vez homologando, buscando colaborar con otros entes electorales en la región, porque uno piensa y uno se da cuenta que hay diferentes sistemas electorales a lo largo de todo nuestro vecindario en América Latina, pero he tenido la oportunidad de hablar con voceros y representantes de otros entes electorales que sí nos mencionan bastante ese trabajo de cooperaciones a cierto nivel, a nivel internacional. ¿Para ese proceso el jurado tiene algo similar o es algo completamente, digamos, endógeno? Todo procedimiento siempre es perfectible y por lo tanto cada buena práctica que se puede evidenciar justamente puede traerse en este caso y por reformular cierto tipo de procedimientos o criterios con los que se viene trabajando. Lo importante siempre es garantizar la transparencia, la legalidad y asegurarle a la población que la fiscalización es permanente y con ello ninguna autoridad, funcionario o servidor público justamente va a traspasar ello, porque como dice justamente la propia definición, lo que buscamos es cautelar la imparcialidad política en el ejercicio de las funciones o servicios que prestan las autoridades o funcionarios a las cuales se fiscalizan, ¿no? Claro. Ya yendo hacia un punto final en nuestra entrevista, quiero escuchar un poco qué reflexión le ofrecerías a los candidatos. Estamos hablando de un proceso electoral que va a tener probablemente más de 10.000 personas buscando la elección popular. ¿Qué comentario desde el jurado sobre este tema tan importante les ofrecerías, aprovechando en ese momento a quienes nos escuchan en casa? Lo que habría que recordar en todo caso a las organizaciones políticas como tales y en este caso a los funcionarios, autoridades y servidores públicos sobre los que recae el tema del principio neutral es primero que cualquier acción que realice un funcionario, autoridad o servidor público siempre va a tener un reflejo en la percepción del ciudadano que ha elegido esta autoridad o que percibe los servicios que estos funcionarios justamente prestan. Por lo tanto, el actuar que pueden realizar las autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus funciones, ¿no?, va siempre a traer una repercusión que finalmente va a poder ser evidenciada para favorecer o perjudicar alguna organización política en el caso que actúe el funcionario o autoridad buscando el favorecimiento como tal. Entonces, esto podría traer un desbalance. Por eso es muy importante y por eso es el nivel de exigencia mayor que se les pide a las autoridades, funcionarios y servidores públicos para que actúen con imparcialidad política. Y es justamente por ello que el área técnica, como la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, a través de sus fiscalizadores, venimos realizando una labor 24/7 para garantizarle a todos los ciudadanos que en este caso se va a respetar la legalidad y la transparencia del proceso electoral hasta justamente que tengamos los resultados y esto sea fiel reflejo de la voluntad popular como tal. Así es. Y por otro lado, ¿qué reflexión final le ofreces a los votantes, a los electores? Porque hemos hablado mucho del rol clave que tiene la ciudadanía, no solamente como electores, pero también como fiscalizadores. A fin de cuentas, las autoridades y funcionarios públicos se deben a la ciudadanía. Así que miras a un proceso electoral que muy seguramente será confuso dado la cantidad de candidatos, los cambios que vamos a ver en el sistema electoral y a las autoridades que vamos a elegir. ¿Qué recomendación, qué reflexión le ofrecerías a los ciudadanos que nos siguen en casa? En el caso de la ciudadanía, la primera reflexión o el primer punto que quisiera en este caso tocar con ellos es que refuercen la confianza en este organismo electoral.
Nosotros venimos realizando una labor permanente, una labor 24/7, a fin de garantizar la legalidad y la transparencia del proceso electoral. En segundo término, indicarle a la ciudadanía que tienen el derecho ciudadano justamente de presentar las denuncias correspondientes, de considerar que puede haber un hecho infractor, por ejemplo, en materia de neutralidad, a través de los jurados electorales especiales o, como te mencionaba, Santiago, a través de la mesa de partes virtual del Jurado Nacional de Elecciones. Y finalmente, como una reflexión final, indicarle a la ciudadanía que vean justamente cada acto que pueda realizar una autoridad funcionario y ya también las organizaciones políticas que están justamente en contienda con los candidatos, ¿sí? Y finalmente la decisión que tomen al momento de emitir su voto sea un voto consciente, un voto reflexivo y en este caso con miras a buscar lo que es un mejor desarrollo de nuestro Perú, ¿no? Pero siempre recordándoles, una vez más, Santiago, para poder terminar, el tema de garantizarles que este organismo electoral viene día a día trabajando para procurar justamente llevar, en este caso, un proceso electoral de la mejor manera, respetando el principio de transparencia y legalidad y principalmente la fiscalización para la cual constitucionalmente ha sido encomendada. Claro. Agradecemos a Luis Enrique Ramos, vocero del Jurado Nacional de Elecciones, por sus reflexiones en torno a la neutralidad electoral. Al regresar, estaremos conversando sobre el valor e importancia del pacto ético electoral. Esto y más aquí en Tu Decisión 2026. Gracias por seguir con nosotros en Tu Decisión 2026. En este bloque me acompaña José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, con quien estaremos conversando sobre el pacto ético electoral, su relevancia y su impacto en el proceso electoral que se nos viene. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Para comenzar, quería tocar un poco el lado más macro del tema, más amplio, explicarle un poco a quienes nos siguen en casa qué es exactamente el pacto ético electoral y qué constituye. Bueno, es una oportunidad, siempre lo digo, como un compromiso que hacemos, digamos, quienes estamos entre la sociedad civil, representando a los ciudadanos, los partidos políticos que van a asumir la contienda electoral y las organizaciones, las instituciones del Estado que están a cargo del proceso, de mantener reglas claras, uniformes, transparentes, para que el proceso sea una oportunidad de hacer un ejercicio político ciudadano real, pacífico, en cultura de paz, digamos, ¿no? Entonces, creo que siempre el pacto ayuda a colocar la integridad como el primer compromiso que tiene que haber entre Estado y ciudadanos al momento de ejercer el voto, ¿no? Claro, menciona esta cuestión de la integridad, donde entra un factor muy importante detrás del pacto ético, que es que no es realmente vinculante como tal. Por ende, es una cuestión realmente que refleja el honor y el compromiso democrático de los candidatos. Tengo entendido eso. No hay manera, digamos, de hacer un pacto por unas elecciones limpias, transparentes, democráticas, que no tenga la integridad como el principal bastión, ¿no? Entonces puede no ser vinculante, pero en realidad es el primer tratado, digamos, del acuerdo social que tiene que haber. Entonces, sí creo que todo aquel ciudadano, ciudadana que quiera eh, eh, postular a elecciones y todo ciudadano, ciudadana que quiera participar en este ejercicio tiene que saber que el filtro de lo ético, el filtro de lo correcto, el filtro de lo honesto, debería ser nuestro primer criterio, digamos, para poder elegir a quienes nos van a representar. Eso quizá lo hemos ido perdiendo en el tiempo y hemos estado como más atentos a otro tipo de ítems, como la experiencia, la trayectoria política, pero el acuerdo por la integridad, Santiago, debería ser lo primero que en un acuerdo social mantengamos en unas elecciones limpias. Completamente de acuerdo y de hecho abre la oportunidad a tocar un tema muy importante en miras al mega proceso electoral del año entrante, porque no solamente tenemos elecciones generales, pero también regionales y subnacionales realmente. Y existe el riesgo, el miedo de que veamos instancias de violencia política en este proceso electoral. ¿Nos podrías comentar un poco desde la perspectiva de Proética, qué se espera de esto y qué expectativas tienen en cuanto a ese riesgo? Sí, muy bien. Mira,
la despolarización del debate político, ¿no? La deliberación sobre cuáles son los problemas de las personas, por qué son importantes, a qué poblaciones su solución les surge más, ¿no? Necesita alturarse a un nivel donde no pongamos por delante ideologías, partidos, posturas, sesgos, prejuicios, qué sé yo, sino que sepamos estar a la altura de un ejercicio que es un ejercicio del asunto público, de la cosa pública. Primero están las personas, los problemas que urge resolver en ellos, que mis posturas, que mis experiencias, que mis sesgos, ¿no? Yo tengo obviamente toda la libertad del mundo de decir mis opiniones políticas, pero no debo olvidar que las elecciones en una democracia tienen que ver con quien pueda resolver mejor los problemas. Y eso implica dejar las etiquetas y reducir el volumen de la violencia, ¿no? Que es un volumen además muy cotidiano, ¿no? En nuestra casa, con nuestros amigos, en el trabajo. La manera de relacionarnos con la política es desde el antagonismo, desde la violencia, ¿verdad? La lucha. La lucha y es parte quizás también de cómo en Latinoamérica en general, porque esta es una agenda lamentablemente de la polarización que ha aumentado en Latinoamérica, sobre todo, que sí creo que como ciudadanos y como partidos tenemos una responsabilidad de bajar el volumen. Eso es algo que sucede con intención, no sucede naturalmente. Entonces sí creo que tiene que haber un compromiso de todas las partes de poner en este momento, además, donde creo que hay una crisis de la democracia, una crisis política institucional, hay que bajar ese volumen, Santiago, para que más bien se sube el volumen de la idea, de la propuesta, de la acción, ¿no? Exacto. Y continuando brevemente con los problemas con los cuales el pacto busca lidiar, tal vez, existe otro que no solamente está presente en el Perú, pero también lo hemos visto en toda América Latina, que es de buscar la transparencia en la Muy financiación bien. de las entidades políticas, sean partidos, alianzas, lo que fuese. ¿Qué busca lograr el pacto y qué se busca hacer tal vez desde asociaciones civiles, como es el caso de Proética, para facilitar este proceso de transparentar la financiación de los Eso partidos? es clave, ¿no? Los partidos políticos tienen que saber que los ciudadanos tenemos derecho a saber quiénes financian sus ambiciones políticas, digamos, sus aspiraciones válidas políticas. Eso no solo es una buena práctica, es un derecho que el ciudadano tiene de saber de dónde provienen esos recursos. Y esa es una exigencia además mundial. Transparencia Internacional en todos los países promueve que esa transparencia sea exigida, exigible, digamos, en los procesos electorales. Pero también parte, obviamente, de los partidos, pero también de los ciudadanos que demandemos eso, que exijamos eso. Si eres militante de un partido, si vas a participar en las elecciones, tú también condiciona la acción, la conducta, el comportamiento de tu partido hacia ello. Y creo que eso es importante, porque a veces pensamos en los partidos, Santiago, como organizaciones que tienen obviamente cúpulas muy jerárquicas, donde los que deciden la línea del partido son solamente los titulares. Los militantes, los que quieren ser nuestros senadores, nuestros diputados, tienen que también condicionar: yo voy a participar de este partido, pero primero tú transparenta quiénes somos, de dónde provienen nuestros recursos, a qué grupos de interés les debemos esos recursos. Porque lo que no hay que soslayar es que todo acto de financiamiento puede conllevar siempre la representación de un grupo de interés, que es válido, sí, pero es nuestro derecho saber quiénes son. Exactamente, no es una cuestión necesariamente de buscar castigar por castigar o buscar avergonzar a nadie, es una cuestión de que la información esté disponible. Así es. Y vamos cambiando un poco el diálogo, hemos tocado los problemas que busca tratar o mitigar el pacto ético electoral. Sin embargo, mencionaste el lado propositivo, la forma en la que busca visibilizar las diferentes propuestas, iniciativas que puedan tener los candidatos y sus agrupaciones. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Mira, yo creo que ahí hay dos fuerzas que están ocurriendo muy favorables. Uno es el propio Jurado Nacional de Elecciones está impulsando, digamos, toda una estrategia para hacer un voto informado, para promover un voto informado que me parece clave. Y además de la sociedad civil también, formamos parte de un consorcio con Transparencia, con IPAE, con Empresarios por la Integridad, con IPIS, que se llama Revisa tu Candidato, ¿no? Que entre muchas otras iniciativas que obviamente se impulsan, intenta hacer un filtro de integridad para que los propios partidos puedan exhibir
la trayectoria, la reputación, digamos, de sus candidatos, puedan saber filtrar quiénes van a ser sus candidatos al Senado para ser diputados, y luego la ciudadanía, para que sepa entonces qué tipo de trayectorias son las que marcan a los candidatos de su preferencia. Entonces, yo creo que tanto el jurado, las fuerzas que organizan el proceso electoral, como la sociedad civil organizada, tenemos que poner toda esa información a disposición. Y con esa transparencia, que ya con esa información el ciudadano obviamente sea consciente de si el criterio de la honestidad, Santiago, si el criterio de ser un buen ciudadano que paga sus impuestos, que no tiene deudas alimenticias con sus familiares, ¿verdad? Que no tiene ningún problema judicial, policial, es la persona que está llamada a representarnos políticamente. Claro, básicamente los mismos lineamientos que uno seguiría cuando está buscando contratar a alguien, por Totalmente, ejemplo. claro. Es una analogía importante, amigos y amigas que nos siguen en casa, Así es. piensen en sus candidatos como alguien que quieres contratar. Y los para- ciudadanos somos los empleadores de estos, de los empleados, así es, que son los Exactamente. políticos, ¿no? Y otro punto que quería tocar pertinente al pacto ético es una cuestión que en el Perú desafortunadamente no recibe la atención del caso, que pasa a ser la inclusión y el respeto por la diversidad. Muy bien. En este programa hemos hablado sobre los derechos electorales de grupos marginalizados, como es el caso de los peruanos en situación de discapacidad. Desafortunadamente, al siglo XXI y en pleno 2025, las mujeres inclusive. Así que quería escuchar un poco sobre qué propone el pacto para estos grupos que desafortunadamente siguen en necesidad de lo que no son beneficios gratuitos, meramente herramientas para estar a la misma altura de oportunidad y de derecho que el resto. La diversidad no es un favor, ¿no? Y las vulnerabilidades que esas diversidades generan en términos de garantía de acceso a derechos, todos los ciudadanos tenemos que saber que es una agenda a la que tenemos que sumarnos, ¿no? No es gratuito que un grupo vulnerable de la población no tenga el mismo acceso a la información o a las condiciones para poder optar por un voto informado, ¿no? Tiene que ver con educación, pero tiene que ver con accesibilidad, tiene que ver con que la información me llegue, tiene que ver que si hay una transformación digital del acceso a la información, yo tenga una conectividad que me permita acceder a esa información. Entonces, el Estado tiene sí la obligación de acercarse. El pacto lo que quiere es que tanto los partidos como las instituciones del Estado se acerquen a estas poblaciones, las que pueden ser de mayor vulnerabilidad, y les permita tener información para que su voto, digamos, sea completamente informado. Y territorialmente, es saber que en nuestro país la dispersión rural, la Amazonía y muchas zonas de frontera, por ejemplo, son zonas donde no llega el Estado, donde por lo tanto no llega la información, y donde yo puedo cooptar y capturar a una población con una información para que vote por una persona, y ahí es donde tenemos que jugar mejor las reglas de la neutralidad. Entonces, sí es muy importante la diversidad. Creo que hay un compromiso que tiene que hacerse desde el Estado, desde los partidos y desde la sociedad civil para asegurar que todos tengamos las mismas oportunidades de información para elegir. Exactamente, punto importante. No estamos hablando de beneficios gratuitos, estamos hablando de igualdad de oportunidad, un punto muy importante, en especial en democracia. José Luis, otro punto que me parece algo básico, pero que de todas formas hay que revisar, que es que el pacto nos habla un poco sobre el respeto no solamente entre las entidades políticas, pero a la ley y a las instituciones electorales. Se ha vuelto una tendencia a nivel global que ante un resultado que no es favorable para un candidato, pero para otros sí, que sean llamados a cuestionar a las autoridades electorales. Y mientras que siempre es importante fiscalizar, hemos visto a nivel global una tendencia a una versión muy exagerada de esta fiscalización, a un cuestionamiento abierto. ¿Cómo busca el pacto mitigar y tal vez resolver el riesgo de que no se reconozcan resultados electorales? Yo creo que es parte comprensible por lo que hemos vivido, digamos, en los últimos años, que la desconfianza de los ciudadanos frente a los procesos electorales se haya visto movida y golpeada, ¿no? Yo creo que eso hay que partir de esa realidad, digamos, y de esa desafección que tiene el ciudadano con creer que las cosas las hacemos bien y que el Estado nos la asegura hacerla bien. Creo que la fiscalización nunca es exagerada, pero sí tiene que poder tener información real de qué es lo que voy a fiscalizar, ¿no? Y por eso es importante que la institución pública me dé toda la información. Las reglas son 10 pasos, bueno, yo puedo fiscalizar los 10 pasos, no algo que se me ocurre a mí de la nada. Entonces sí creo que es un tema de confianza. Hay que volver a regenerar confianza en los ciudadanos para que crean en los resultados.
y creo que la postura que está tomando hasta ahora el Jurado Nacional de Elecciones, los organizadores, digamos, del proceso, están dando lo mejor posible para que eso sea una ventaja de transparencia, ¿verdad? Nos toca a nosotros saber cómo mirar con atención, cómo respetar los resultados finalmente de los procesos, siempre que no haya, obviamente, injerencias y intromisiones que veamos también, y hay que alertarlas, ¿no? Pero la mejor manera de poder tener una opinión sobre el proceso es participando activamente de él. Antes del día electoral, estar atentos, promover que haya personerías, que haya vigilancia, que haya voluntariado. Creo que eso es muy útil también, que los ciudadanos sepan que voluntariamente pueden acudir a organizaciones de la sociedad civil, Transparencia es una de ellas, donde pueden participar del proceso y ayudar con sus ojos y su vigía a que esto funcione bien, ¿no? Claro, puntos muy importantes en miras, especial a un año donde vamos a tener múltiples procesos Un super electorales. año electoral, ¿no? Exactamente, por primera vez en 20 años que vamos a ver esta alineación de las elecciones nacionales con las subnacionales. Pero bueno, agradecemos a José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Al regresar, estaremos evaluando la información clave y vital sobre la neutralidad y la imparcialidad que debe regir en los funcionarios y autoridades públicas en el proceso electoral. Esto y más en Tu Decisión 2026. Amigos, estamos de regreso ya en el último bloque de Tu Decisión 2026, donde hemos estado conversando acerca de neutralidad electoral y el pacto ético que debe regir entre las organizaciones políticas. Santiago ha estado conversando con los especialistas acerca de estos lineamientos y de este principio que debe regular de alguna manera nuestro actuar con miras a los próximos comicios electorales. Hablamos específicamente de las entidades públicas y de los funcionarios que laboran en el sector público. Vamos a revisar los números, en qué consiste este principio, los lineamientos, qué deben o no deben hacer, ¿no?, los funcionarios públicos con miras a garantizar un proceso electoral transparente y en donde todos tengan igualdad de opciones. Exactamente, Carola, y es importante recordar que esto no solamente se trata de la fiscalización que realizan las entidades electorales, pero que también ustedes, amigos y amigas, desde casa, tienen una labor y la posibilidad como ciudadanos de fiscalizar activamente a los funcionarios y autoridades públicas. Aparte que también hay mecanismos de denuncia, ¿no?, para poder precisamente, ¿no?, plasmar cuando se cometen esta serie de infracciones. Vamos entonces a la pantalla para revisar las claquetas que ha preparado producción para todos ustedes con el resumen. Ahora, tenemos que ahondar entonces acerca de neutralidad electoral en las elecciones generales 2026. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el concepto que tenemos que tener claro en todo caso? Bueno, Carola, es importante tener en cuenta que toda autoridad y funcionario público tiene la obligación, tiene el deber esencial de actuar con imparcialidad en el futuro electoral, obviamente, en el ejercicio de sus funciones. ¿A qué nos referimos con esto? Que no puede beneficiar o amedrentar a ningún agente, candidato, entidad, partido, lo que viniese a ser en el contexto electoral. Tiene que actuar con imparcialidad. Perfecto. Mientras esté en ejercicio de su función, no puede hacer propaganda por ningún partido, ¿no? Y también atención con la fiscalización de los fondos públicos, ¿no? Precisamente. Perfecto. Número de electores dentro del sector público. Bueno, sí, porque acá estamos hablando de la importancia de este concepto de imparcialidad, de neutralidad, pero hay que entender las cifras. En primer lugar, tenemos unos 27 millones de electores que participarán en el proceso electoral del año entrante. De estos 27 millones, Carola, estamos hablando de 1.5 millones, 1.500.000 que laboran dentro del sector público, es decir, 1.500.000 personas que tienen que seguir este principio de neutralidad electoral. Ok, autoridades, funcionarios, todos inmersos dentro del sector público. Atención con esta data entonces. Ahora, en estas elecciones, 6 de cada 100 personas en edad de sufragar se encontrarán trabajando dentro del sector público, ¿no? Esta es una información también relevante. Y si formas parte del servicio civil o brindas servicios al Estado, atención con eso también, tienes la obligación de cumplir con este principio de neutralidad.
Un principio muy importante para mantener el juego democrático de forma justa y apropiada. Pero bueno, para entender esto en profundidad, para entender ese principio de la neutralidad en qué consiste, vamos a ver los principios que deben de ejercer los funcionarios en miras al proceso electoral. En primer lugar, pese a que pueda sonar repetitivo, la neutralidad, seguido por la legalidad, la discreción, muy importante, poder hacer uso de su ojo crítico, y la transparencia. Continuando entonces con esta serie de principios o características, tenemos que mencionar la equidad, también la igualdad, la publicidad restringida y la integridad pública. Exacto, Carola, todos principios muy importantes a tener en cuenta. Pero no nos quedamos en eso, también hay que hacernos una idea de las infracciones a la neutralidad por parte de los funcionarios públicos, porque entendemos qué deben de hacer, pero hay que entender qué no deben de hacer. En primer lugar, ¿qué cosa no pueden hacer? Intervenir en el acto electoral para coactar, impedir o perturbar la libertad de sufragio. Tampoco pueden practicar actos que favorezcan a un candidato o agrupación política. No pueden jugar a tener favoritos o preferidos. Luego, no pueden imponer a las personas que estén bajo su dependencia la afiliación a determinado partido político. Perfecto, también tenemos que mencionar que no hay que hacer obviamente propaganda a una organización política o candidato, imponer que voten por un candidato, lo hablábamos así, no se puede coactar, no hay que dejar libertad precisamente para poder sufragar y interferir en el normal funcionamiento de las mesas de sufragio. Esas son faltas, ¿no? Acciones que tenemos que tener en cuenta que no se deben hacer porque atentan contra la neutralidad. Exacto. Pero si se cometen estas faltas, hay también sanciones, ¿no? Y atención entonces con estas sanciones o esas acciones que son un castigo, ¿no? Para las personas que violenten esta norma. Precisamente, Carola. Pero bueno, acá tomando el ejemplo de alguien que interviene en el acto electoral para impedir o perturbar la libertad de sufragio, ¿qué sucede? Bueno, si el funcionario es renuente, el Jurado Nacional de Elecciones, el JNE, hace una amonestación pública a través del diario El Peruano. Pero no nos quedamos con eso, Carola, porque también se le puede imponer una multa de desde 30 UITs hasta 100 UITs. Es decir, estamos hablando desde 150.000 soles a más de 500.000 soles, medio millón de soles. Así que hablamos de multas y sanciones muy reales. Bueno, vamos a ver entonces qué autoridades deben cumplir con la neutralidad electoral, ya que hemos hablado acerca de las acciones, las sanciones que derivan, ¿no?, de las faltas. Tenemos que tener en cuenta primero que 17 de 25 gobernadores regionales aparecen afiliados a un partido o alianza electoral, ojo con eso, inscrita para las elecciones generales del 2026. Exacto. 17 de 25. Un porcentaje mayor. Y no se queda en eso, amigos y amigas, 119 de 193 alcaldes provinciales aparecen afiliados a un partido o alianza electoral inscrita para participar en los comicios del 2026. Datos muy importantes que señalan que una mayoría de esas autoridades regionales y subnacionales tienen que apegarse a estas reglas. Perfecto, entonces vamos a hacer el resumen de estos números, ¿no? Hablamos de 17 de 25 gobernadores regionales y 119 de 196 alcaldes provinciales. Precisamente, una mayoría de acuerdo al Infogov. Pero para entender un poco luego la dinámica de lo que hace el juego electoral, ya mirando a los candidatos, dejando atrás por un momento a las autoridades públicas, ¿qué es el pacto ético electoral, Carola? Perfecto. El pacto ético, obviamente, que en donde intervienen las organizaciones políticas, se trata de un compromiso que asumen precisamente estas organizaciones para respetar los procesos electorales. Tiene que ver también con estas campañas limpias y propositivas en donde la desinformación y la difamación tienen que quedar de lado, no hay cabida. Se basa precisamente en el respeto y promoción de valores y principios democráticos, y como parte de ello se busca que las campañas electorales, ¿no?, se centren en el debate de ideas y de programas, no de insultos, obviamente, o de desinformación. Exactamente, toca mantener el juego político limpio y apropiado, pero hay que entender por qué es importante eso realmente, porque tal vez hay gente que no entiende del todo la importancia del pacto ético electoral. En primer lugar, es importante para tener en cuenta, amigas y amigos, que campañas cuentan con propuestas viables. Hay que examinar con un ojo crítico qué propuesta es viable y cuál no, y también hay que ver el respeto mutuo entre diferentes actores electorales. También
la transparencia y la confianza ciudadana. Esto en mérito a que apostamos todos por la transparencia, creo que esa es la palabra clave, ¿no?, que debe regir en todo proceso electoral. De esta manera, terminamos de revisar estos conceptos clave acerca de neutralidad electoral y pacto ético, ¿no?, dentro de las organizaciones políticas. Ha sido entonces muy importante analizar con los expertos acerca de los lineamientos que todos debemos seguir en pro de que este proceso electoral sea transparente y que todos puedan tener igualdad de condiciones para presentar sus propuestas y nosotros podamos decidir de la mejor manera a nuestros próximos representantes. Así es, Carola, y quiero volver a hacer un llamado a lo que mencioné antes de presentar esta información tan importante. Amigo, amiga, el rol de fiscalizar esto no está solamente en los entes electorales y las asociaciones civiles. Tú, como ciudadano, tú, como elector, tienes un rol activo en fiscalizar que estos funcionarios públicos, que las autoridades mantengan el principio de neutralidad electoral. Bueno, de esta manera nosotros vamos a poner punto final a la edición del día de hoy de Tu Decisión 2026. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de TV Perú. Chao, gracias. Cuídense mucho. Chao.